Soy Carlos Galán, he elegido un fragmento de un cuento que se llama El río de la vida y es de un reciente libro de Flavia Company, Con la soga al cuello. Hay un momento en que me identifico con lo observado. Mientras miraba a la mujer, yo era ella, y su tristeza era mía, aunque la construyera con mis motivos. Se los adjudicaba y esa mujer estaba entonces triste por la muerte de mi madre o la desaparición de mi amiga, y para consolarla buscaba argumentos, pero sabía que no servirían de nada. ¿Qué podía decirle? Además, la mujer se avergonzaba de sus penas, repetidas tantos años, las mismas siempre, como si las penas fueran ropa y hubiese por tanto que renovarlas. Fuera a donde fuese, acudía con los mismos pesares y a veces, abrumada, si le preguntaban mentía y declaraba habérselos olvidado o no encontrarlos por ninguna parte. Sobre todo lo hacía así en fiestas, por generosidad y por decoro, para no aguarle a nadie nada. Las penas ajenas son embarazosas y desconsideradas. Esa mujer, por ejemplo, podría haber sonreído un poco y alegrarme el día, dejarme ver una cara más amable, respirar hondo y pensar en algo que la enterneciera o la indignara. Hay tantos modos de dinamitar la pena, de hacer que salte en pedazos y casi desaparezca. ¿Y si le gritaba? Si le tiraba una piedra, si en fin me acercaba y le preguntaba, si la provocaba. Un chasquido a mis espaldas hizo que me volviera. Una mujer caminaba hacia mí con paso decidido. Me miraba y sonreía. Es una suerte que existan los demás, pensé.